Señor, por la oportunidad de que tú nos das de estar aquí reunidos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Amén. Puede ocupar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? Qué bueno. Me da mucho gusto verlo. Y en esta hora vamos a tomar un poco de tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y meditando durante la semana en qué compartir el día de hoy, comencé a recordar cómo en semanas pasadas, mientras compartía el mensaje de salvación con una compañera de trabajo, ella me hacía algunas preguntas. Ella tenía dudas. Ella me hacía algunas preguntas acerca de la salvación, acerca de cómo es la salvación, cómo se efectúa la salvación. Ella tenía preguntas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ella tenía preguntas acerca de la Biblia. Hermanos, y estas preguntas que muchas personas se hacen son preguntas que quizás en algún momento de su vida como creyente usted se ha encontrado con alguien que le haya hecho estas preguntas, y en un momento voy a decirles cuáles eran estas preguntas. Pero son preguntas que muchos de los inconversos se hacen y se han hecho a través de toda su vida. Hermanos, el día de hoy quisiera que viéramos cómo responder a las preguntas que los inconversos se hacen. Cómo responder como creyente a las preguntas que nos hacen las personas que no conocen a Dios. ¿Cuál es la respuesta que da la Escritura a estas preguntas? Hermanos, como creyentes, nosotros debemos estar siempre listos, preparados para responder a estas preguntas, para poder responder a las dudas de las personas. La Biblia en 1 de Pedro 3:15 nos dice lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De acuerdo a la Escritura, el apóstol Pedro nos dice que como creyentes debemos estar preparados para presentar defensa cuando alguien nos pida respuesta en cuanto a lo que nosotros hemos creído, en cuanto al por qué creemos en Jesús. Pedro dice que hay que estar listos para defender nuestra fe en Cristo y dar respuesta a los que se nos pregunte. Hermanos, la Biblia dice que hay que presentar defensa cuando se requiera, pero hay que hacerlo con mansedumbre, con tranquilidad, sin necesidad de entrar en discusiones o altercados. Cuando platicaba con mi compañera de trabajo, en un momento de nuestra plática, yo le dije a ella, mira, mi intención hoy no es discutir contigo sobre lo que tú crees. Mi intención es compartirte lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Lo que yo quiero, mi intención es compartir contigo lo que yo he creído y el por qué yo estoy seguro de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es mi Salvador. Hermanos, muchas veces como creyentes nos armamos con toda la información que tenemos disponible y comenzamos y nos levantamos como si fuéramos a una guerra
y comenzamos a atacar a la gente que no conoce a Dios, hermanos, y al final la destruimos. Hermanos, quizás hayamos ganado la discusión, pero ¿sabe qué? Hemos perdido a esa alma, porque esa alma se ha levantado de ahí sin desear tener nada que ver con Jesús ni con la iglesia. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a alguien, debemos hacerlo con amor, con compasión y mansedumbre. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25 dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Esto significa no debe discutir, no debe hacer las cosas con ira, no debe llegar a la violencia. Cuando uno comparte las cosas de Dios, debemos hacerlo con amabilidad, con amor y mansedumbre, sin permitir llegar a un altercado. Dice que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Lo que la Biblia nos está diciendo es que si nosotros exponemos todo lo que hemos visto y oído acerca de Jesús, con amor, con compasión, con mansedumbre, dice la Biblia que al hacerlo así, quizás podremos hacer que la persona que nos está escuchando abra su corazón, y al hacerlo, Dios le permita alcanzar misericordia y recibir salvación. Entonces, hermanos, algunas de las preguntas que las personas se hacen son: ¿cómo puedes estar tú seguro de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? ¿Alguna vez le han preguntado eso a usted? A mí sí. ¿Le han preguntado a usted alguna vez a alguien que no conoce a Dios, cómo puedes estar tú seguro de que la Biblia, de que este libro es verdaderamente la palabra inspirada de Dios, que es la palabra de Dios? Otra de las preguntas que la gente se hace es Jesús verdaderamente el Hijo de Dios, o es únicamente un hombre o un profeta más? Hermanos, ¿cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿O es un hombre más, un profeta más? ¿Es Jesús el único camino a la salvación, o hay otros caminos alternos para llegar al cielo y alcanzar la vida eterna? Hermanos, la sociedad siempre ha tratado de alcanzar salvación y vida eterna a través de muchas cosas, menos a través del único que puede darnos salvación, que es Jesús. Y es una pregunta que muchas personas se hacen y han hecho: ¿es Jesús el único camino o hay otros caminos? Una de las preguntas más comunes que la gente hace, que he escuchado, es: ¿puede una persona recibir salvación y seguir viviendo de la misma manera que vivía antes? ¿Puede una persona vivir de acuerdo con lo que moralmente es aceptable en la sociedad y aún así al final de su vida ir al cielo? Son preguntas que la gente se hace. Otra de las preguntas es: ¿puede una persona que es muy generosa, muy amable, que dedica su tiempo a ayudar a los demás, que hace grandes obras de caridad, y aún así ir al infierno? Hermanos, es una pregunta que mi amiga me hacía, porque ella estaba pensando en su cuñado. Su cuñado es musulmán, y créanme que esta persona es mi jefe, es el dueño donde yo trabajo. Es una de las personas más amables que usted pueda conocer. Una de las personas que literalmente, como se dice, se quita el pan de su boca para darlo al necesitado. Y mi amiga me preguntaba, mi compañera de trabajo me decía: ¿será que siendo una persona generosa y hace grandes obras de caridad, aún así va a ir al infierno?
Hermanos, estoy seguro que a usted en algún momento le han preguntado esto. Si Dios es bueno, o ha escuchado esta pregunta, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite tantas tragedias, injusticias, enfermedades y problemas en la sociedad? ¿Ha escuchado esta pregunta? Amén. Si Dios es amor, ¿cómo puede ser posible que un Dios de amor envíe a la persona al infierno? Hermanos, y así como estas preguntas, hay muchas preguntas que la gente se hace. Y hoy vamos a tratar de dar respuesta a algunas de ellas. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder cubrir todas, pero hoy vamos a hablar y responder algunas de estas preguntas, porque quizás algunos de los creyentes aún no han pensado en ello ni cómo responder a estas preguntas. La primera pregunta que quisiera ver es: ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedes estar tú seguro? Cuando me hacían esta pregunta me hicieron así: ¿cómo puedes estar tú seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es el único libro que es 100% inspiración divina. No son pensamientos humanos. En su totalidad es la palabra inspirada de Dios. En su totalidad la Biblia es 100% la palabra que hay en el corazón de Dios. Es la palabra de Dios dada a la humanidad. Pero fuera de lo que la Escritura dice, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, ¿cómo puedo estar yo seguro de que la Biblia, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque ningún otro libro en la historia de la humanidad puede hacer lo que la Biblia, lo que este libro puede hacer. ¿Y qué es? Cambiar y transformar la vida. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que pueda hacer lo que la Biblia hace. Que al usted pasar tiempo leyéndola y escudriñándola, su vida comienza a cambiar. Su vida comienza a transformarse. Hermanos, usted puede tomar, dicen que para crear un nuevo hábito se requiere hacer las cosas por 21 días. ¿Ha escuchado eso? Científicamente está comprobado de que si usted hace algo, lo mismo por 21 días, al final de los 21 días se va a crear un hábito. Y lo va a hacer normal, porque ya se creó el hábito, se hizo algo de su vida. Si usted se quiere levantar a las 5 de la mañana, ¿cuándo se levanta a las 5? Yo me levanto a las 5 nada más para volverme a acomodar mejor, para agarrar más calorcito. Pero si usted quiere hacer el hábito de levantarse a las 5 de la mañana, tiene que pararse todos los días por 21 días, hacer el esfuerzo y levantarse a las 5 de la mañana. Los primeros días usted literalmente va a tener que rodarse de la cama y azotar, porque si no, créame que no lo va a hacer, a menos de que usted sabe que tiene que hacerlo por cuestiones de trabajo u otra cosa. Pero si usted lo hace todos los días, durante 21 días, usted va a notar que con el tiempo se le va haciendo más fácil y más fácil levantarse. Hermanos, si usted toma un libro de ciencia, un libro de matemáticas, y lo lee durante 21 días, ¿sabe qué adquirió al final de 21 días? Adquirió un conocimiento en el área de la ciencia o de las matemáticas. Pero si usted lee este libro durante 21 días,
al final de los 21 días, no solo ha creado el hábito de leer la Biblia, sino que al final de esos 21 días, su vida habrá cambiado, su mente habrá sido transformada, porque la Biblia es el único libro que tiene el poder para limpiar mi vida, para cambiar y transformar. Hermano, está comprobado que si usted pasa tiempo leyendo la Escritura, su mente va a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque su mente está siendo limpiada. Juan 15:3 dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es lo que hace la Biblia, la Escritura. Viene a limpiar y a transformar mi mente. Viene a limpiar. Hermanos, en cierta ocasión, yendo de mi trabajo a la iglesia, pasé por una iglesia y tenía un anuncio. Allá afuera en el anuncio de la iglesia pusieron: Biblias sucias conducen a vidas sucias. Perdón, decía: Biblias cerradas conducen a una vida sucia. ¿Sabe qué es una Biblia cerrada? Una Biblia que no se usa jamás. No la abren. La abren nada más cuando están en la iglesia para leer el versículo del sermón. Una Biblia que no se abre para ser leída conduce a una vida sucia. Pero decían ahí también: pero una Biblia abierta conduce a una vida limpia. Hermanos, usted puede hacer la prueba. Científicamente ha sido comprobado. Los científicos siempre son dados a tratar de comprobar todo lo que dice la Escritura. Y ellos llegaron a la conclusión de que entre más lee la persona la Biblia, la vida, las actitudes, el comportamiento de la persona cambia. Es transformada. Hermano, ¿quiere que su vida cambie? ¿Quiere que sus actitudes sean cambiadas, sean transformadas? Hay que pasar tiempo leyendo la Escritura. Hermanos, ¿cómo puedo estar seguro de que la Biblia es 100% la palabra inspirada por Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia, la Escritura, es 100% la palabra inspirada por Dios? Hermanos, porque la Biblia contiene datos históricos de eventos que sucedieron en el pasado, y ahora los científicos, después de hacer excavaciones, han comprobado que lo que la Escritura dice fue algo que sucedió en el pasado. Hermanos, a ellos han descubierto el lugar donde está Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué han descubierto? Paredes calcinadas, paredes con el reflejo de cuerpos ahí en las paredes. Hermanos, cuando la bomba atómica fue detonada en Hiroshima y Nagasaki en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando hizo la detonación y la sonda del fuego y de radiación, hermanos, se expandieron. Los cuerpos quedaron calcinados, pero ¿sabe qué? Los cuerpos quedaron reflejados como fotografía en las paredes. Y eso es lo que los científicos han descubierto en el lugar donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Y ahora ellos dicen: Sodoma y Gomorra verdaderamente existió. Hermanos, pero yo creo que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, porque es el único libro que puede predecir el futuro. Es el único libro que contiene datos específicos de eventos que van a suceder en el futuro en la historia de la humanidad. No hay ningún otro libro que pueda decir esto y esto está por suceder. La Escritura es el único libro que dice: va a haber esto, va a haber esto y va a haber esto. ¿Y qué ha sucedido? Las cosas han pasado exactamente como la Biblia lo ha dicho. Y hay muchos eventos que la Biblia dice: esto va a suceder. Va a suceder, está por suceder. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que la Escritura es verdaderamente la palabra de Dios?
porque ningún otro libro me dice lo que va a acontecer. Nada más la Escritura. Hermanos, ¿cómo podemos estar seguros de que la Escritura es verdaderamente la palabra de Dios? Porque la Biblia es el único libro, hermanos, que al leerlo trae paz a mi corazón. Es el único libro que trae consuelo, que puede restaurar los corazones quebrantados y heridos. Hermanos, cuando usted está pasando por dificultades, cuando usted está pasando por momentos difíciles, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Ningún otro libro en la historia de la humanidad puede hacer eso. Otra de las preguntas que la gente se hace ¿es Jesús el Hijo de Dios? Hermanas, mi compañera de trabajo me hacía esta pregunta: ¿cómo puedes tú comprobarme que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O es simplemente un hombre, un profeta más? El libro de Juan, no Primera de Juan. El libro de Juan, el capítulo 1, ahí nos dice que el verbo se humanó. El verbo es Cristo. Entonces, Cristo, siendo Dios, vino a esta tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Okay? La Biblia lo deja claro que Jesús es Dios. Jesús no es un hombre, Jesús es Dios que se humanó. Entonces, mi compañera inteligente, bastante inteligente, me decía: bueno, eso es lo que el libro dice, pero ¿cómo me puedes comprobar tú que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces mi respuesta a ella fue: porque Jesús es la única persona en la historia de la humanidad que pudo hacer una cosa. Es el único que pudo venir, morir en una cruz, ser enterrado en una tumba y al tercer día resucitar. Yo le decía: tú puedes ir a las tumbas de todas aquellas personas que a través de la historia humana se han autodenominado profetas, se han autodenominado dioses, y si tú vas a sus tumbas, las excavas y las abres, vas a encontrar los restos de esas personas. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, vas a encontrar una tumba vacía, porque Jesús se levantó de los muertos. Por eso es que yo sé que Jesús es Dios, porque Él pudo hacer algo que nadie puede hacer: levantarse de los muertos, resucitar. Y ese Jesús ahora me da la certeza de que un día oiré yo también su voz y me levantaré para estar con Él por siempre. Por eso estoy seguro de que Jesús es Dios, porque mi Cristo vive. Mi Cristo es el único que pudo vencer la muerte. ¿Por qué estoy seguro de que Jesús es Dios? Porque veo sus obras, veo sus milagros. Jesús es el único, hermanos, que puede sanar los enfermos de enfermedades incurables. Jesús es el único que puede sanar a los paralíticos. Jesús es el único que puede resucitar a los muertos. Nadie más puede resucitar a los muertos. Nadie más puede sanar a una persona de cáncer. Hermanos, ¿cómo es posible que a una persona le digan: tiene 2 meses de vida, se va a morir, that's it, ya no hay más? Pero esa persona, más de 40 años, aún sigue viva. Eso es lo que Cristo hace. Por eso yo sé que Jesús es Dios, porque Jesús puede resucitar a los muertos. Es el único que lo puede hacer. Hermanos, cuando mi hija nació, al nacer ella murió. Médicamente mi hija murió. En ese momento, mi hija al nacer murió. Comenzó el hospital a sonar
la alarma. Usted sabe que los hospitales tienen alarmas y tienen códigos. Hay el código amarillo, hay el código rojo y hay el código azul. El código azul significa que una persona se está muriendo o se ha muerto y necesitan a los demás doctores, a los demás médicos venir y asistir. Hermanos, cuando mi hija nació, ella murió y comenzaron a sonar la alarma y el código azul. Y como yo en ese momento lo único que podía escuchar era el sonido de la alarma y a las enfermeras gritarle a los doctores para que vinieran a ayudar. En ese momento lo único que pude hacer al darme cuenta de que mi hija había muerto era alzar mis ojos y decir: Jesús, ten misericordia y regrésame la vida de mi hija. Después de un tiempo de que los médicos comenzaron a tratar de resucitarla, mi hija comenzó a llorar. Mi hija comenzó a llorar. Después de eso, llevaron a la niña para hacerle exámenes, checarla, la bañaron y la enfermera de head nurse, la enfermera jefe, vino al cuarto donde yo estaba para entregarme a mi hija. Pero antes de entregármela, ella me miró a los ojos y me dijo una cosa: nunca se te olvide que hoy en este día Dios volvió a la vida a tu hija. Hermanos, nunca lo he olvidado. Y cada vez que miro a mi hija, recuerdo aquel día y recuerdo que si mi hija está hoy con vida es porque Jesús es Dios. Amén. Y es el único que puede resucitar a los muertos. ¿Por qué estoy seguro que Jesús es el Hijo de Dios? Porque cuando veo a mi hija hoy de 24 años con vida, yo sé que nadie lo pudo haber hecho. Los doctores no podían haber hecho algo que se necesitaba en ese momento, un milagro para volver un cuerpo muerto a la vida. Hermanos, yo sé que Jesús es Dios, no solo por lo que leo de Él en la Escritura, sino porque he visto los milagros de Jesús en mi familia. Cuando mi hijo tenía año y medio, él comenzó a tener problemas de convulsiones, él comenzó a tener ataques de epilepsia. Después de más de 6 meses de ir con especialistas, neurólogos y más, por fin al final el hospital de niños, el Texas Children's Hospital, envió a traer un judío, una eminencia alrededor del mundo, que se especializaba en neurología con niños. Él vino, le hizo exámenes a mi hijo y al final me lo entregó y me dice: ten, aquí está tu hijo y aquí está un casco para que se lo pongas a tu hijo, para que cuando le dé un ataque de epilepsia y una convulsión, al caer y azotar en el piso no se quiebre el cráneo. Hermanos, ¿usted sabe lo que eso significa que le digan? De que su hijo va a estar así toda su vida y va a sufrir. Pero esa noche, al llegar a mi casa, cuando todos se durmieron, fui y tomé a mi hijo en mis brazos y comencé a decirle: Señor, tú me diste hijos no para que sufran toda su vida. Tú me diste hijos sanos y tú tienes el poder de hacer un milagro. Así de sencillo. Lo acosté. Jamás en su vida mi hijo ha vuelto a sufrir un ataque de epilepsia o una convulsión. ¿Por qué sé que Jesús es Dios? Porque Él hace lo que nadie puede hacer. Milagros. Milagros. Nadie puede hacer milagros, solo Jesús. Solo Jesús tiene el poder para levantar a los muertos
para levantar a los paralíticos, sanar a los ciegos, darle el oído a los sordos. Nadie más en la historia de la humanidad lo ha hecho. Por eso sé que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ese Jesús quiere seguir haciendo un milagro hoy en tu vida. Nadie más lo puede hacer. Por eso sé que Él es verdaderamente Gloria a Dios, amén. Él es Dios. Amén. Él es Dios. ¿Es Jesús el único camino a la salvación? Amén. Amén. ¿O hay otros caminos alternos No. para llegar al cielo? La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es Jesús el único camino? ¿O hay otros? No, Jesús es el único camino que conduce a Dios. La Biblia dice: Jesús es el camino. Esto significa que fuera de Él no hay otro. Que si quieres alcanzar salvación y vida eterna, tienes que acercarte a Él y entrar por la puerta que es Cristo. Y Cristo es el único que conduce a la vida eterna en el cielo, en la presencia de Dios. No hay otro, es solo Jesús. ¿Puede una persona ser salvo y seguir viviendo de la misma manera? No. ¿Puede una persona seguir viviendo de la misma manera que antes y ser salvo? No. En Juan capítulo 8, la Biblia nos habla acerca de un evento que sucedió. Dice que le trajeron a Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y le dijeron a Jesús, la gente ya venía preparada, porque Jesús les dijo: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Entonces yo creo que ya venían con piedras, ya venían listos. La gente le dijo a Jesús: ¿qué dices tú? Porque la ley dice que la mujer tiene que ser apedreada. Esta mujer fue sorprendida en el adulterio, y la pena por el adulterio es la muerte, es ser apedreada. Entonces Jesús inclinó su rostro a tierra y dice la Biblia que comenzó a escribir. No sabemos qué escribió. Muchos han especulado que quizás él haya escrito pecado de mentira, hubiera escrito pecado de adulterio, pecado de mentira, pecado de esto y del otro. No sabemos con ciencia cierta qué fue lo que escribió, pero comenzaron a presionar a Jesús para ver qué decía. Jesús, ¿qué dices tú? ¿Hay que apedrearla? Jesús endereza y los mira y les dice: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Si bien es cierto que el pecado de adulterio es un pecado tan destructivo, porque afecta no solo la vida de la persona, sino a muchas otras, también el pecado de mentira conduce al mismo resultado, que es el infierno. Entonces Jesús volvió a inclinar su cabeza y dice la Biblia que uno a uno comenzaron a irse, acusados por sus conciencias. Al final quedó Jesús y la mujer solo. Jesús le hace una pregunta a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno quedó? Ella dice: ninguno, Señor, todos se fueron. Jesús le dice: ni yo te condeno. En otras palabras, Jesús la estaba perdonando, pero le dice: no peques más. ¿Puede una persona ser salvo y seguir viviendo de la misma manera? De ninguna manera. Por eso es que mucha gente no quiere aceptar a Jesús, porque aceptar a Jesús significa un cambio, significa cambiar, tener que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, para vivir ahora de acuerdo a cómo la Escritura dice, para vivir ahora de acuerdo
a lo que agrada a Dios. Por eso es que mucha gente prefiere rechazarlo, porque no quiere dejar ni abandonar su vida pasada. Pues cuando era niño, y ya con esto terminamos, pues se nos acabó el tiempo. Hubo una persona en la iglesia, mi papá al hablar con ella, nuestro pastor le decía, tiene que abandonar esa vida de pecado. ¿Pero qué tiene de malo? Decía ella. Vengo a la iglesia, Dios me toca, Dios me bendice. Es porque Dios quiere que tú veas que es mejor lo de Él a lo que el mundo te ofrece. Al final, para hacer la historia corta, esta mujer le dice al pastor, yo sé que todo es cierto, todo es verdad lo que usted dice, pero no quiero abandonar esta vida, quiero seguir igual. Hermanos, para seguir a Dios hay que abandonar todo. No se puede servir a Dios y seguir viviendo igual. No se puede vivir de acuerdo a lo que la sociedad acepta. Los valores morales de la sociedad se han corrompido. Nosotros no podemos vivir de esa manera y aún así esperar ir al cielo. Hermanos, vamos a detenernos aquí porque se nos acaba el tiempo. En otra ocasión continuaremos respondiendo las preguntas que la gente se hace. Pero los dejo con esto, con lo que dice Pedro. Hay que estar preparados en todo tiempo para presentar defensa a nuestra fe. Pedirle a Dios que nos ayude y conocer la Escritura para responder a las preguntas de la gente. Póngase de pie en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder compartir el mensaje de salvación a otras personas, para estar preparados para presentar el mensaje de salvación y presentar el mensaje de nuestra fe a las demás personas.